parece que llegaron Buenos días, queridos hermanos. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar en su casa de oración para poder entonces estudiar su palabra. Estamos en la Confesión de Fe de Westminster haciendo una introducción al capítulo 18, donde se trata de la seguridad bíblica de la gracia y de la salvación. Gracia y salvación, pues como hemos visto, es una verdad que se nos revela en Efesios capítulo 2, versículo 8, donde dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Hemos definido la palabra gracia. Hemos definido la palabra gracia como el favor inmerecido, un regalo que Dios nos da, una donación que surge del eterno amor, buena voluntad y la misericordia de Dios que han sido concedidas al hombre pecador que está muerto en sus delitos y pecados. Hemos definido la palabra salvación como rescate. ¿Rescate de qué? Rescate de la ira venidera. La ira venidera que va a ser experimentada en las naciones y los hombres que desestiman el sacrificio de Jesús como completo y suficiente, ni lo obedecen. O sea, salvación es, número uno, el perdón de los pecados. Número dos, salvación es el rescate de la ira venidera que viene sobre el hombre y sobre las naciones. Hemos también hablado de que la confusión que existe en el tema de la salvación a través de toda la iglesia es porque diferentes iglesias enseñan de una manera absoluta la salvación en 5 escuelas de pensamiento. Están las iglesias que enseñan que la salvación es por las obras. Estamos la iglesia reformada que dice que es por la gracia. Entonces hay un tercer grupo de iglesias que tratan de balancearlo. Entonces se llaman iglesias que son gracia más obras, donde en la gracia más obra, pues el hombre tanto contribuye en sinergesis con Dios para su salvación. O sea que por la mañana puede ser salvo y por la tarde estar condenado. Y luego hablamos de que tenemos entonces los extremos, las hiperobras, que por tus obras completamente te vas a salvar. Hablamos de esto de grupos terroristas. Y las de hipergracia, Dios es soberano, Dios es tan bueno, Dios es amoroso. Y no importa de qué religión seamos, al fin del día vamos todos a ser salvos. Así que nuevamente esas son las 5 escuelas de pensamiento que hemos visto. Hemos destacado que la salvación es completa obra de Dios. Eso lo vimos en los huesos secos, en Ezequiel capítulo 37. Lo vimos también en el Nuevo Testamento, donde Dios da el nuevo nacimiento de lo alto. Eso lo vemos en la conversación entre Jesús y Nicodemo en Juan capítulo 3, versículos del 1 al 10. También hemos dicho que la salvación no es un tema contemporáneo, sino que la salvación viene desde el Antiguo Testamento. O sea, el Nuevo Testamento todo lo que está haciendo es explicando el Antiguo Testamento. O sea, los dos son congruentes. Uno explica el otro. Entonces, pues nuevamente por esa razón vimos Ezequiel 37 y luego también vimos Juan capítulo 3, donde nuevamente se utilizan exactamente las mismas palabras para describir exactamente lo mismo. O sea que el tema de la salvación nuevamente no surge en los últimos 2000 años, sino desde que Dios le dio la promesa a Adán y Eva, de tu simiente saldrá uno que le va a pisar la cabeza al
a la serpiente cuando la serpiente te hiera en el calcañar. Desde ese momento ya Dios está estableciendo esa promesa de redención para el hombre. Así que nuevamente no es un tema del Nuevo Testamento. Y nuevamente pues la Escritura nos provee amplia evidencia de que desde el Antiguo Testamento estamos viendo el tema de la salvación y lo veremos ahora en otros versículos que vamos a tratar. Luego de tomar de hablar de este tema, tomamos entonces, dijimos, o llegamos al acuerdo de que la salvación es una completa obra de Dios, donde el hombre no contribuye una sola gota de mérito en su salvación. Entonces, si la salvación es completa obra de Dios, ¿qué responsabilidad tiene el hombre ante su salvación? ¿Qué contribuye el hombre para su salvación? Y describimos así por encimita 6 aspectos que responden a esta pregunta. El hombre número 1 necesita creer. El hombre necesita creer, o sea, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él, creer en que el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario es completamente suficiente. Que cuando Cristo dijo consumado es, no se quedó nada pendiente, ni tampoco se le va a agregar más. O sea, fue completo. Tenemos que creer entonces que ese sacrificio, o por ese sacrificio, es que recibimos entonces el perdón de los pecados, a diferencia en el Antiguo Testamento donde se le llevaba el macho cabrío al sacerdote para que el sacerdote entonces hiciera un sacrificio por nosotros, y ese sacrificio realmente no perdonaba el pecado, sino que apaciguaba esa ira de Dios que viene sobre el hombre. Número 2, el hombre debe reconocer su estado pecaminoso. Soy pecador, desde que estoy en el vientre de mi madre, nací pecador, mi juventud fue pecador, siendo adulto fui pecador, ahora que estoy en tercera edad, soy pecador, y hasta el día que me muera, seré pecador. Por lo que, número 3, debo reconocer, o sea, al reconocer mi pecado, necesito reconocer la necesidad de un arrepentimiento. O sea, nuevamente, mi vida viene todos los días a mi memoria y todos los días le tengo que decir, Señor, perdóname, porque desde que estoy en el vientre de mi madre, soy un pecador. Y eso es un reconocimiento de esa necesidad de arrepentirme por todo el mal que yo haya hecho. Número 4, el hombre debe reconocer que necesita misericordia. Ya que la salvación no es por obras, de la única manera que yo puedo llegar a Dios es diciéndole, Señor, si tú no tienes misericordia de mí. O sea, por eso cuando Cristo iba por el camino le decían, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El mismo, o sea, cuando llegaron el fariseo y el publicano lo único que podía decir, no podía levantar los ojos al cielo, lo único que podía decir era, Señor, sé propicio de mí que soy un pecador. ¿Okay? Así que nuevamente se fue justificado, y justificado significa se fue, fue, o sea, declarado inocente, nuevamente por reconocer su estado pecaminoso, por la necesidad del arrepentimiento, porque pidió misericordia. ¿Okay? El hombre además debe reconocer, o además del arrepentimiento, debe reconocer que necesita una conversión y un bautismo. O sea, la conversión es un 180, que me regresa a Dios. Y el bautismo, pues hemos hablado que es un bautismo espiritual, o sea, hacemos un bautismo en agua, que se convierte en un bautismo simbólico de lo que estamos tratando. O sea, para declararle al mundo en que estamos creyendo, pero realmente el bautismo es un bautismo espiritual,
O sea, si Jesucristo dijo, id por el mundo a predicar el evangelio y todo el que cree y sea bautizado será salvo, ¿qué tipo de bautismo recibe el ladrón en la cruz que fue salvado ese mismo día? No fue un bautismo en agua. Tuvo que haber recibido un bautismo espiritual porque Jesucristo lo dijo de esa manera. Id por el mundo, predicate el evangelio y todo el que cree y sea bautizado será salvo. Así que ese ladrón recibe un bautismo que nuevamente no es un bautismo en agua. Ese bautismo en agua no quita el pecado, pero el bautismo el bautismo espiritual que Jesucristo nos da en el momento de la salvación es el bautismo que nos salva. ¿Me explico? En adición a eso, pues entonces el hombre necesita confesar a Jesús. Lo vimos en Romanos capítulo 10, si lo confiesas con tu boca y lo crees en tu corazón de que Dios fue el que levantó a Jesucristo de entre los muertos, serás salvo. Sin embargo, pues nuevamente, Dios te llama, Dios te justifica, Dios te glorifica, eso está en el capítulo 8. En el capítulo 9, la salvación no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces, en el capítulo 10, si tú has sido justificado y Dios ha tenido misericordia de tu salvación, ¿qué tú haces? Tú lo confiesas. ¿Okay? Sin embargo, pues toma nota que ninguna de estas incluyen obras. Quizás la más cerca sea la número 6, el hombre confiesa a Jesús, pero nuevamente no por esa confesión de Jesús es que él es salvo. Él es salvo y luego de ser salvo es que él comienza a confesar a Jesús. ¿Me explico? O sea que usted no puede confesar a Jesús sin la salvación. No hay un ateo que confiese a Jesús. Así que nuevamente cuando somos salvados, somos incitados por el Espíritu para entonces confesar a Jesús. Y todo lo discutido acerca de la salvación hasta este punto, o sea, todo lo que hemos visto desde la página número 1 hasta la página 20, hasta este punto, se puede observar en la vida de David en el Salmo 51, versículos del 1 al 17. Salmo 51, versículos del 1 al 17. Y mire cómo dice, o sea, siempre hemos leído del 1 al 5, pero vamos a llevarlo ahora hasta el 17 para que ustedes puedan ver la riqueza de lo que David está tratando de decir en este salmo. Recuerden que este salmo de David es luego de que su pecado con Betsabé es descubierto. O sea, que viene el profeta Natán y le hace una parábola y David le dice, ¿quién es ese hombre? Porque ese hombre no puede ser no puede, o sea, vivir. Y le dice, David, ese hombre eres tú. Y nuevamente ahí es donde le cae el peso de la mano de Dios. Entonces, en esa angustia, David entonces confiesa su pecado escribe este salmo. Y mire cómo dice el versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu santo espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos
y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario, porque no te deleitas en sacrificio. De lo contrario, yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. ¿Ok? Bien, tenemos un pequeñito ejercicio para los que llegaron luego de que yo haya comenzado. Ya la mayoría los tiene. Entonces, para ti. Para ti. Ese es lo que sigue después de la 22. Estamos en la página 20, 18, 20. Entonces, este paquete es de la 23 en adelante. ¿Okay? Y este es el ejercicio que vamos a hacer hoy. Okay. ¿Tienen bolígrafo? Sí, gracias. Te debo lo próximo, ¿qué? No, si no, yo se lo doy. Está bien, de todas maneras no lo vamos a ver hoy, yo creo. Ok, les acabo de entregar un ejercicio. ¿Alguien necesita bolígrafo? Todos tienen bolígrafo. Bien, el ejercicio es el siguiente. Hemos visto el Salmo 51, del versículo 1 al 17. Entonces, el ejercicio consta de lo siguiente. Considere lo que hemos discutido acerca del tema de la salvación. Desde la página 1 hasta acá quizás haya cosas que no estén dentro de lo que hemos discutido, pero prácticamente todo lo que tiene que ver con el tema de la salvación, la obra de Dios y la responsabilidad que tiene el hombre, y utilizando pocas palabras en el lado izquierdo de la página, usted va a indicar qué características tiene cada versículo de lo antes mencionado y cómo mejor describen el contenido del versículo. ¿Me explico? O sea, por ejemplo, el versículo 1 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. ¿Qué características de salvación ustedes ven ahí? Se ve, pero ¿cuál es el principal? Ten piedad de mí. Se puede ver el arrepentimiento, pero lo que se está pidiendo, ¿qué es lo que le está pidiendo David? Misericordia. Dice, ten piedad de mí, oh, conforme a tu misericordia. ¿Me explico? Claro, hay arrepentimiento. ¿Qué más hay? Hay misericordia. Conforme a la compasión que Dios nos da, el perdón de los pecados que Dios... ¿Me explico? O sea que tenemos ahí entonces misericordia, arrepentimiento, borra mis compasiones, compasión. ¿Me explico? Eso es lo que vemos en ese primer versículo. Entonces, en el versículo número 2 dice, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Un bautismo, un lavado. El lavado, bautismo, que es un bautismo espiritual. Y límpiame de mi pecado. O sea, lo que estamos buscando son todas estas características. O sea, David escribe esto en el Antiguo Testamento. Y es para que ustedes puedan observar
cómo es que estas características de la salvación no son del siglo XX. Esto viene desde el Antiguo Testamento, completamente. ¿Okay? Versículo número 3 dice, porque yo reconozco mi transgresión y mi pecado está siempre delante de mí. Confesión. ¿Reconocimiento de qué? Reconocimiento de pecado, reconocimiento de... Bueno, reconocimiento del pecado, porque cuando vimos las características, pues habíamos puesto una en reconocer mi pecado y arrepentirme de mi pecado. Claro, pudieran estar dos de ellas en una misma línea, pero en esta en específico, si la mira bien, yo reconozco, ¿qué cosa? Mis transgresiones. Y mi pecado está delante de mí. O sea, todos los días recuerdo mi pecado. O sea, dichoso usted si no reconoce su pecado. O si no se acuerda de su pecado. ¿Ok? O sea, yo reconozco mi transgresión. Yo reconozco que soy un pecador. Convicción. Estar convencido. ¿Está bien? ¿Ok? En el versículo 4, ¿puedo seguir? No quiero tampoco ir muy rápido. ¿Ok? Bien, el versículo 4 dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. ¿Qué vemos en ese versículo? ¿Qué vemos en ese versículo? Confesión. Solo contra ti he pecado. Estoy confesando mi pecado, mi transgresión. De manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. ¿Hay algo ahí? Es misericordioso. Porque eres justo cuando hablas. Justo. Y sin reproche cuando juzgas. Justo. Justicia, ¿qué dice? Compasivo. Llamando a Dios a compasión. Reconociendo la soberanía de Dios. Un reconocimiento de la soberanía de Dios. Eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Estás reconociendo la soberanía de Dios. Hay también un reconocimiento de Dios, porque él reconoce, como tú has dicho muchas veces, que él no ha pecado contra Betsabé, sino contra Dios. Sí. Contra ti he pecado. ¿Por qué razón? Porque la ley que él faltó fue a la ley de Dios. No fue a la ley del hombre. Él cuando mata a Uría, entonces no había reconocido que había pecado. No sabía que había pecado. No lo había reconocido. Él lo que quiso fue cubrir lo que él había hecho para quedarse entonces con Betsabé. O de repente sabía que había pecado, o sea, obvio que sabía que había pecado, pero no la magnitud. No lo había, hasta que vino Natán. Natán es el que le abre los ojos. Y entonces, al igual que nosotros pecamos, pero no sabemos la magnitud de nuestro pecado hasta que abrimos la Biblia y vemos entonces cómo la codicia nos hace pecar. Cómo la inmoralidad nos hace pecar. O sea, ¿cuántas veces hemos pecado inmoralmente? Pero hasta que no abrimos la Biblia y dice, o sea, no desearás, la mujer de tu prójimo, no sabemos qué tan profundo hemos pecado ante la ley de Dios. Y claro, no nacimos con la ley nacemos con la ley moral,
Sabemos que matar a alguien es malo, que violar a una mujer es malo. Sin embargo, hasta que no reconocemos los 10 mandamientos, no sabemos qué tan malos somos. Él era rey y quizá no se sentía él tiene poder absoluto, así que quizás se sentía con derecho de hacer lo que hizo Sí. como rey, pero no estaba verdaderamente pensando en su relación con Dios, cómo eso iba a afectar a la relación que él tenía con Dios. Acuérdense que también hay un versículo que dice que Dios exalta al que se humilla y humilla al que se exalta. O sea que como lo que dice Diógenes, él quizás entonces estaba en un punto de exaltación porque soy el rey. ¿Ok? Bien, versículo 5. He aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué características de la salvación ven ahí? ¿Cómo? Reconoce que es pecador desde que fue concebido. Ni siquiera había nacido. Ya él, desde que fue concebido, reconoce que es pecador. Desde su concepción, él sabe que es pecador. Versículo 6. He aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Solo Dios sabe pecado. Solo Dios sabe perdonar. Solo Dios lo conoce todo y solo Dios sabe perdonar. Solo a Él podemos confesar. ¿Ok? ¿Algo más? ¿Cómo? Intimidad con Dios. ¿Qué más? Confesión. Confesión. ¿Perdón? Limpieza del pecado. He aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. ¿Qué podemos ver ahí? ¿Perdón? Que después de perdonado, haber confesado, no va a seguir transgrediendo, le va a dar sabiduría para no seguir pecando. Ok, Dios le va a dar soberanía para que no continúe planeando su pecado, porque nuevamente no deja de pecar. Ok, para que no planifique su pecado, o sea, en lo secreto me harás conocer sabiduría. Ahí vemos la providencia de Dios. ¿Ok? ¿Quién te da la sabiduría? ¿Cómo Dios te da la sabiduría? A veces por experiencias. O sea, tiene que resbalar para que sientas como Dios te dice, no pises una cáscara de banana porque te vas a rajar la cabeza. ¿Sí? De hecho, cuando David le dijo a Dios, yo te voy a construir el templo, le dicen, no, lo va a hacer tu hijo. No lo vas a hacer tú porque, ¿por qué razón? Porque tú tienes mucha sangre en tus manos. ¿Ok? Lo va a hacer tu hijo Salomón. No perdonó. ¿Sí? Lo perdonó, pero no le iba a permitir Que le construyera el templo. Sí. Aparte de soberanía. ¿Perdón? Aparte de soberanía. De las características de la salvación vemos la soberanía de Dios, porque nuevamente en secreto me harás conocer sabiduría, reconocimiento de la soberanía de Dios, tú deseas la verdad en lo más íntimo. O sea, nuevamente si miramos el versículo 4,
ha sido contra ti que yo he pecado. ¿Qué estoy haciendo ahí? Reconociendo que mi pecado no fue por la ley del hombre, sino que fue yo lo que falté fue a la ley de Dios. ¿Okay? Así que dijimos soberanía de Dios. ¿Qué fue lo otro que dijimos? Sabiduría para no planificar el pecado. Para no planificar el pecado. La humildad y la altivez. Vimos también, sí, en la humillación y la exaltación. O sea, la exaltación lo lleva a la humildad cuando es humillado. Okay. Número 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. De nuevo está presente el bautismo allí. Está presentando ese bautismo espiritual y reconociendo a Dios como que, como el único que lo puede limpiar. O sea, él no dice, yo me voy a lavar para que me pueda presentar delante de ti más blanco que la nieve, o blanco como la nieve. Él está diciendo, tú me lavas, tú me purificas, tú me haces más blanco que la nieve. ¿Me explico? ¿Okay? Así que es un reconocimiento de la soberanía de Dios. Dijimos bautismo también, es posible. O sea, pero nuevamente es el bautismo de la salvación. No es el bautismo en agua, porque el bautismo en agua no salva. O sea, el bautismo en agua no quita el pecado original, sino que es solamente cuando yo me bautizo en agua, yo lo que le estoy dando testimonios a ustedes en qué yo creo. Habla de justificación. Dios es el que te justifica. Dios es el que te declara inocente. Eso es lo que significa la palabra justificación. Dios te declara inocente. Porque Él es el que te purifica, Él es el que te limpia, Él es el que te hace más blanco que la nieve. Correcto. Entonces eso es, ¿cómo dijiste, Diógenes? Justificación. ¿Ok? Recuerda, la justificación significa, te declara inocente. Y es lo que le está pidiendo ahí también, en su oración, es purifícame. Un reconocimiento de que yo no me puedo purificar solo. No tengo mérito en mí, no hay mérito en mí para yo poderme purificar solo. ¿Ok? Continuamos. Versículo 8. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. ¿Cuándo fueron los huesos quebrantados? Él quedó con dolores después de todo eso. Él quedó como enfermo. Porque hay una cosa que se llama la consecuencia del pecado. O sea, Adán y Eva fueron perdonados. Sin embargo, Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén. Fueron perdonados. ¿Me explico? Pero nuevamente hay una consecuencia del pecado. O sea, el que se trata de suicidar y por la misericordia de Dios, Dios le dice, no es tu tiempo. El tipo, o sea, y creo que fue Héctor Lavoe, el tipo se tiró, yo no estoy diciendo que, pero él se tiró de un 10º piso. Entonces cayó sobre un aire acondicionado y quedó cojo. Entonces, el hecho de que Caín asesinara a su hermano es una consecuencia del pecado original. ¿Sí? Codicia, avaricia, egoísmo. O sea, ¿cómo Caín y Abel sabían que tenían que traer un animal para el sacrificio? Sus padres se lo enseñaron. ¿Qué fue lo que hizo Caín? Trajo lo que le dio la gana. Abel trajo de lo más gordo de su rebaño. Eso quiere decir que no podemos adorar a Dios como nos dé la gana, porque Dios nos ha
previsto en su palabra cómo lo debemos adorar. O sea, a pesar de que no hay un versículo que diga, o sea, adoramos a Dios de esta manera o un listado, sin embargo, pues o sea, a través de toda la Escritura, la palabra nos enseña cómo podemos adorar a Dios de tal manera que sea una adoración agradable a Él. Y no todo lo que nosotros, o sea, no es la buena voluntad de nuestro corazón, como lo he escuchado de algunos pastores, que por nuestra buena voluntad es que entonces podemos recibir, o sea, podemos hacer la adoración. O sea, que Dios mira el corazón y no necesariamente las acciones. No, Dios estableció en su palabra que es agradable y justo para Él, para que nosotros lo adoremos. Y no es como a nosotros nos dé la gana. Ese es el propósito de la iglesia. ¿Díganos? Algo bien importante, creo que lo que dijo el hermano Gustavo, de que como David se sintió, porque una vez que Natán le hizo ver el pecado de él, es como rey, pudo haber dicho, salte de mi cara, ¿quién eres tú para...? Pero él sintió esa convicción, se sintió mal, se sintió enfermo. Por eso dice, los huesos que ha quebrantado. Porque cuando Dios envió a Natán para que lo presentara ahí con el pecado de él sintió la convicción. Él sintió la convicción. Él aceptó que él hizo lo que Natán estaba diciendo. Y nuevamente, la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. O sea, que como entonces David encontró su convicción cuando oyó la palabra que trajo el profeta, la palabra de Dios que trajo el profeta Natán a sus oídos. Y nuevamente, o sea, cuando ustedes son convencidos, nosotros somos convencidos, nosotros somos quebrantados cuando abrimos la palabra y sentimos que la palabra nos está hablando directamente a nosotros. En ese caso fue el profeta Natán, pero en la vida de nosotros es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos redarguye. Es el redarguir del Espíritu Santo. O sea, sentimos en nuestro corazón un pinchazo que dice, lo estás haciendo mal. Y sabe que lo estás haciendo mal. ¿Ok? Así que nuevamente lo que él está pidiendo es, hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Lo que está pidiéndole es por una restauración. Versículo 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. ¿Qué está mostrando ahí? Vergüenza. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Misericordia. Está manifestando misericordia. Ahora, recuérdense que David estaba en el Antiguo Testamento. David lo que estaba estaba bajo la ley. O sea que David tenía que traer su ovejita para no el perdón de los pecados, sino ¿para qué? Para apaciguar la ira de Dios. Sin embargo, note cómo le está diciendo, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Perdóname. Perdóname, no por el sacrificio de un macho cabrío. Perdóname por el sacrificio que tu Hijo Jesucristo va a completar en la cruz del Calvario de aquí a qué sé yo cuántos años cuando Él muera por mí. Sí, posiblemente 2000 años, 2000 y pico. Y en ese tiempo, en la ley judía, no había sacrificio para el asesinato. El asesinato, tú asesinabas a alguien y era muerte. O sea que él verdaderamente merecía la muerte, porque no había, o sea, si tú asesinabas a alguien, ojo por ojo, el ojo por el ojo, o sea, que y el diente por el diente. Él sabe la sentencia que tiene, es una sentencia de vida que tiene sobre la vida de él. Pero nuevamente lo que estoy una cosa que yo estoy destacando aquí es, tome nota, que David le está orando ¿a quién? Directamente a Dios.
sea, David no ha venido por un intercesor. O sea, que cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y el velo en el templo se raja, lo que nos ha dado es apertura abierta para que nosotros podamos ir directamente a la presencia de Dios y decirle, Señor, contra ti y solo contra ti yo he pecado. Sin necesidad de un intercesor. Y el único intercesor, o sea, intercesor humano, aquí en la tierra, o sea, que el único intercesor que nosotros tenemos delante de Dios para con los hombres es Jesucristo Señor, quien murió en la cruz del Calvario. Así que nuevamente, esto es un ejemplo clásico de aunque cuando estaban en el tiempo de la ley, todavía el hombre podía ir directamente a Dios, aun cuando no estaba 100% escrito, establecido. O sea, ¿por qué razón? Porque David estaba mirando hacia el futuro. ¿Qué estaba mirando? Estaba mirando a Jesucristo en la cruz. Nosotros en el futuro, ¿qué estamos mirando? En el pasado, a Jesucristo en la cruz. Y por esa entonces razón podemos tener el perdón de nuestros pecados. Versículo número 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Cómo? La justificación, declárame inocente. ¿Qué más estamos viendo aquí? La purificación. ¿Qué más estamos viendo aquí? Restauración. ¿Hay algo más? ¿Cómo? Arrepentimiento, pero todavía hay algo más. Corazón limpio. ¿Qué más? ¿Se acuerdan? Le voy a dar un la. Jeremías 31 y Ezequiel 36 me parece que era. Y tiene que ver con la palabra nuevo pacto. Algo que suena como nuevo pacto. ¿Ah? ¿Qué dice el nuevo pacto? Pondré mi ley en tu mente y en tu corazón. Te quitaré el corazón de carne y te quitaré el corazón de piedra y te pondré un corazón de carne. Haré que andes en mis estatutos. Te lavaré con aguas. ¿Se acuerdan de eso? O sea, son 13 yos donde yo te voy a limpiar, yo te voy a dar un nuevo corazón, yo te voy a salvar. Jeremías 30, y lo vimos en Jeremías 31, está en el paquete, si mal no recuerdo. No recuerdo en qué página, pero yo creo que está, fue una de esas cosas que, pero Jeremías 31, me parece que 31. Parte, 31:27. Ajá. en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá, de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar. Brinca el 31. Dice, he aquí. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley a su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ok, así que nuevamente, y el otro ya me parece que es Ezequiel 36. Esos versículos los vimos, estoy seguro que los vimos. Restauración futura de Israel, Ezequiel 36. Jeremías 31, 34. Estoy mirando la página 13 y 14. 18, 13. Perdón, 18, 14.
18:14. A Ezequiel. Sí, Ezequiel 36, 24 al 27. O sea, que ¿de qué está hablando aquí el versículo 10? Del nuevo pacto. Yo limpiaré, yo os daré el corazón nuevo. Yo pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Ok? Así que nuevamente, todo lo que nosotros estamos viendo hoy día acerca de la salvación, o sea, ya David lo sabía. O sea, que nuevamente la salvación no es un tema contemporáneo. ¿Okay? Así que nuevamente ese versículo 10 de lo que está hablando es del nuevo pacto. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea, lo que le falta decir es, de acuerdo a como tú lo estableciste en Jeremías 31 y en Ezequiel 36. Eso es lo que le falta decir ahí. Pero de ahí es que está partiendo para decir eso. ¿Me explico? Versículo 11. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Qué está pidiendo ahí? Manténme contigo. Misericordia. No me eches de tu presencia. No me eches, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y no sé si no, lo vieron en el versículo 12. Restituye el gozo de tu salvación. Y sosténme con un espíritu de poder. ¿Ok? O sea que nuevamente el tema de la salvación no es contemporáneo. Sosténme con un espíritu de poder. Nuevamente, ¿a qué está apelando? A ese nuevo pacto. ¿Ok? Así que nuevamente, restitúyeme el gozo de tu salvación. Sigue pidiendo por misericordia. Claro, pero nuevamente, si tú vas al funeral de Lázaro, que Jesús llegó 4 días después de que Lázaro había muerto y estaban María y Marta muy emocionadas porque se había muerto su hermano, le dice, Señor, si hubieras estado aquí. Y él le dice, es que, o sea, tú no crees en la resurrección. Y ella le dice, sí, algún día. Y él dice, no, tú no entendiste lo que yo te dije. O sea, yo soy la resurrección y la vida. Ahora, ¿cómo ellas sabían de que venía un día de resurrección? ¿Me explico? Todo eso porque está destacado en el Antiguo Testamento. O sea que la resurrección, la redención, la salvación no son temas contemporáneos de Jesucristo para acá, sino que son temas que vienen desde el Antiguo Testamento. O sea, la primera promesa que nosotros vemos en la redención la vemos en Génesis capítulo 3, cuando Él le dice, o sea, esta serpiente te va a morder el calcañal. O sea, tu simiente te va a morder el calcañal, pero le va a pisar la cabeza. Esa es la primera promesa de la redención. O sea, ¿cuál es la primera revelación de Jesucristo? ¿Cuál es la primera revelación de Jesucristo en la Biblia? Revelación en cuanto a... La primera revelación de Jesucristo en la Biblia. Génesis capítulo 1, versículo 1, donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si tú vas a Juan capítulo 1, dice, en el principio era con Dios. Y el principio era
en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y si continúas leyendo, dice, todas las cosas por Él fueron creadas y nada de lo que ha sido creado sin Él. ¿Cuál es la primera revelación de Jesucristo en toda la Escritura? Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Esa es la primera revelación. Versículo 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Confesión de Jesucristo. ¿Se acuerdan en Romanos capítulo 10? Si lo crees en tu corazón y lo confiesas con tus labios. ¿Qué es lo que estamos predicando? Arrepiéntete. Porque si no nos arrepentimos, vamos a perecer en nuestros pecados. No está diciendo, mira, Dios es tan amoroso que tú sabes que si tú vienes aquí todos los problemas se te van a resolver. No. Lo que estamos predicando es arrepentimiento para salvación. Versículo 14. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Aquí hay dos cosas. Perdóname y te exaltaré. ¿Está pidiendo misericordia? Yo te exaltaré. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Así que nuevamente, líbrame de delitos de sangre. ¿Qué está pidiendo? Misericordia, ¿no? ¿Es misericordia? ¿Están de acuerdo? ¿Alguien que tenga... No hay problema, o sea, diga ahora calle para siempre, tire un tomate. Así que líbrame de delitos de sangre. Prácticamente lo que está es reconociendo su pecado, lo está pidiendo perdón, está pidiendo misericordia, está reconociendo la soberanía de Dios. ¿Por qué razón? Porque le dice Dios de mi salvación. ¿Ok? Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. No sé, exaltación, alabanza, adoración. No sé si a veces usted está cortando la grama y está, yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. ¿Ah? ¿Cómo dice? ¿Estamos en el versículo 15 ahora? Versículo 15 dice, abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. La predicación de la palabra. O sea, alabanza es elogio, el reconocimiento. O sea, el 15 habla sobre la predicación, la confesión. ¿Se acuerda? El hombre tiene que confesar a Jesucristo como Salvador. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca, si lo crees en tu corazón y lo confiesas con tu boca. ¿Ok? Para que no sean mis palabras. O sea, Dios, líbrame de yo decir aquí una burrada que cause división entre estos hermanos. ¿Okay? Versículo 16. Porque no te deleitas en sacrificios, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Ok, habla de sacrificio, ¿qué más? Perdón, ¿qué dijiste? Holocausto. Okay. No van a haber más holocausto. O sea, ¿qué es lo que el versículo 16 está diciendo? No te deleitas en sacrificio. Que no es suficiente. Ok, Efesios capítulo 2, versículo 8, versículo 9, ¿qué quiere decir? ¿Qué dice? 8 y 9, ¿qué dice?
Que la salvación es por gracia, no por obras. ¿Qué está diciendo él aquí? No te agrada el sacrificio que yo pueda hacer. O sea, yo no tengo una gota de mérito dentro de mí que te pueda agradar a ti. ¿Gustavo? Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocausto. Ok, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que el holocausto. Segunda de Pedro 3:16 me parece que dice, crece en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Crece en gracia. ¿Quién es el hombre espiritual? El hombre que crece en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No es el que está ahí. Crece en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tú quieres crecer espiritualmente? Lea la Biblia. Porque la Biblia es la completa fuente de la verdad que nos revela la salvación desde el Antiguo Testamento. Hay un versículo también en el Nuevo Testamento que se los puedo mostrar que establece precisamente eso, y es cuando Pablo le está hablando a Timoteo, me parece que es en 2 de Timoteo 3:15. 2 de Timoteo. Que desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ok, paralelo a lo que están entonces en el internet, porque 2 de Timoteo, estoy todavía en el primera, llegué a... No, es 2 de Timoteo es precisamente ese. 3:15 dice, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. ¿Qué escrituras tenía Timoteo? Timoteo no tenía el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento. Desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Vuelvo y destaco, Timoteo no tenía el Nuevo Testamento, Timoteo tenía el Antiguo Testamento, pero era sabio en la sabiduría. ¿Ok? Y el versículo 17, los sacrificios de Dios es el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. ¿Ok? Así que nuevamente ahí podemos ver casi, o sea, un resumen de cómo el publicano se golpeaba por el dolor que sentía en su pecho y decía, Señor, sé propicio de mí, que soy un pecador. Y ese día fue justificado a su casa. ¿Ok? Este pasaje va directamente a lo que tú has mencionado, de que Dios es el que hace todo. Decidimos que Él le dice a Dios, ten piedad de mí, lávame, purifícame, hazme un, esconde tu rostro, crea en mí, no me eches de tu presencia, restitúyeme. Entonces, cuando Él dice eso, entonces Él también dice, cuando tú hagas estas cosas, entonces yo podré enseñar. Entonces mi boca anunciará. Sí. Dios es el que hace todo, Dios es el que nos salva. Y nosotros, entonces que nosotros podemos hacer cosas para Él, entonces que nosotros podemos obrar para Él, entonces que nosotros, pero Él es el que lo hace todo, Él es el que empieza la obra, y entonces en reconocimiento a eso es que nosotros podemos entonces hacer cosas que le agraden a Él. Amén. Amén. Así que nuevamente no es por nuestra obra, es por nuestra... Así que nuevamente este Salmo 51 desde el Antiguo Testamento nos está presentando el camino de la salvación, el camino de la redención, o sea, el sacrificio de Jesucristo, la habilidad del hombre poder llegar directamente a Dios sin otro hombre como intercesor. ¿Ok? Único intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo Señor. Oramos. Padre, te damos gracias por este día.
Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos has dado de poder estudiar tu palabra, de poder conocer y reconocer, Señor, que tú solamente eres Dios sobre todas las cosas, que solamente en ti hay perdón, en ti hay salvación, en ti hay redención, en ti hay justificación. Toda la obra, te damos gracias por ella porque viene de ti. Pon en nuestros corazones tanto el querer como el hacer. Enséñanos a adorarte como a ti te gusta que te adoran, no como nosotros pensamos que te podemos adorar y llegar en nuestro propio mérito a adorarte. Te pedimos, Señor, que te quedes con nosotros el resto del servicio, sea para gloria y honra de tu nombre. Te damos gracias, Señor, para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo y de Dios. Amén. Dios mediante, pues nos veremos en el servicio. Que Dios los bendiga. Amén.